Hola marketer, bienvenido nuevamente a este episodio de Marketers Podcast Lab, Marketers Talks. Hoy estamos hablando de un tema de marketing digital. Vamos a hablar sobre cómo nosotros hacer eficiente mis recursos monetarios, ¿verdad? A través de optimización de los medios digitales. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes temas, tanto para poder nosotros economizar, ¿verdad? Para poder nosotros hacer que si nosotros tenemos $100, $200, sean de un uso súper rentable. El tema de generación de leads, ¿verdad? Nosotros hay diferentes tipos de modelos de negocio, que ya sea que sean tráficos hacia un lugar para alcance, nuestros objetivos sean tráficos hacia la tienda física o bien ventas en línea, y pues todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablándolo con Santiago Roldán. Y bueno, Santiago Roldán es una persona eh, muy práctica. Es una persona que se dedica a todo este tema ahora, al marketing digital. Sin embargo, él ha llevado su vida en el marketing, desde el trade marketing, desde capacitaciones, desde llevar, bueno, ha enseñado en diferentes proyectos, ha sido mentor, en fin, en diferentes incubadoras, así que seguro pues nos va a enseñar bastante. Y ahora pues ha fundado una empresa que se llama Fimpapi, con el cual pues llega a muchos lados del mundo. De hecho, yo pues a través de trabajo fue que nos contactamos con Santiago. Y en fin, el tema es el marketing digital. Entonces, pues nada, esto es lo que nos ha trasladado Santiago durante sus años de todo el tema de marketing. Y pues es de España, Santiago es de España. eh, También tiene diferentes certificados en Google, es importante mencionarlo, como LinkedIn, siempre en temas de marketing como en competencias digitales. Así que, Santiago, bienvenido. Amplíanos un poco más tú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Nacho. Nada, un placer estar aquí. Déjame que empiece dándote la enhorabuena por tu entrevista y además animando a quien nos esté viendo a que si no la han visto, que vean ya la entrevista con Celaya. Ya, ya. Brutal, brutal. Así que si estás Sí, viendo, si sí. has llegado a ver a Santiago, busca por ahí Celaya y quédate en el canal, que está muy interesante, muy interesante. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Santiago. No, en efecto. Y seguro que esta puede ser igual o mejor. Seguro que sí. Lo intentaremos. Santiago, Mejor difícil. cuéntanos. Sí, 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 ya. Cuéntanos, Santiago, un poquito acerca sobre ti. ¿Cuál es tu propósito en el marketing digital? Wow. Bueno, tengo una edad y por lo tanto ya tengo, acumulo una serie de experiencias. Voy a tratar de resumirlas. Mi carrera, pues siempre he sido una persona muy curiosa. Eso es verdad que desde muy pequeño ha formado parte de la curiosidad. Es una de las cosas que forman parte de mi personalidad. Si bien cuando hubo un momento en el que hay que decidir qué carrera o sí, a qué universidad se va, eh, en aquel momento todavía, pero en aquel momento el arte, la parte artística era muy importante para mí. Yo me di cuenta de que en lo que aquí llamamos el instituto se aprendían una serie de habilidades y de asignaturas, pero que nadie me hablaba de historia del arte, nadie me hablaba de interpretación, nadie me hablaba de emociones, nadie me hablaba de expresión corporal, nadie me hablaba de danza. Entonces, bueno, mis inicios, lo primero que estudié fue arte dramático. Yo estudié en la Escuela Superior, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, estudié interpretación. Esto es absolutamente relevante porque después todo lo que he hecho después ha seguido teniendo relación con esto. Esa fue una carrera en la que me puse muy en contacto, como se puede entender de manera natural, con las emociones. Por lo tanto, desde que yo estaba estudiando allí siempre tuve una especie de obsesión y era cómo llevar todo esto que yo estoy aprendiendo y experimentando sobre las emociones a la empresa. Eh, con el tiempo, los años, el pasar por diferentes empleos, al final fundo Timpathy. Y Timpathy tiene una de las características fundamentales o más importantes que tiene, es una metodología propia que creé y registré que tiene que ver con cómo conseguir que marcas, negocios, empresas, organizaciones vuelvan a conectar
con los consumidores, con las personas, con los clientes. Y esto está absolutamente relacionado con las emociones. ¿Qué tiene que hacer una empresa? ¿Cómo tiene que ser una marca? ¿Qué tiene que conseguir un producto o un servicio para que vuelva a conectar con las personas? Para que no sea simplemente compro cereales porque siempre, porque llevo comprando cereales de desayuno 15 años y no voy a cambiar ahora, sino cuáles son esas características que hacen que una persona, un cliente, un consumidor conecte. Así que desde mi inicio en el arte hasta ahora, la fundación de esta empresa, de Teampathy, digamos que las emociones, el entender cuál es la psicología de la persona, entender qué son las estructuras de pensamiento, los arcos de pensamiento, ha estado siempre hasta que se ha culminado ahora en este proyecto. Por lo tanto, un abanico muy amplio, pero en el que siempre, como digo, la emoción, entender al consumidor, entender el cerebro del consumidor, las motivaciones, las emociones, ha sido básico. Claro, claro, el lograr entender que es una costumbre y una persona no solo es, eh, bueno, va todos los domingos a la iglesia o va todos los domingos a tal club, sino que es por qué lo hace, ¿no? El por qué lo hace, cuáles son sus motivos o cuáles son sus pensamientos para que lo haga. Y en este caso, por ejemplo, va al centro comercial. Bueno, pues es una persona impulsiva en compras y que le gusta hacer centros comerciales porque le gusta, de hecho, hasta compartir con gente, encontrarse con gente. Entonces, ¿por qué le gusta encontrarse con gente? Entonces, llegar a ese momento en el cual uno entiende a esa persona, pero no por que va a un centro comercial o va a un club, sino por el hecho de el por qué lo hace, ¿no? Efectivamente, y acabas de decir algo que incluso había muchos chistes cuando yo estudiaba en la carrera sobre cuál era la pregunta o cuántos actores se necesitan para colocar una bombilla. Ya, Es muy malo, ¿no? Es como, pues se necesitan 100, uno para enroscarla y 99 para preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué la porque ya, enrosco, no? ya, Pero es ya. cierto, es una de las cosas que yo aprendí en ese momento y es a preguntarme por qué, a preguntarme siempre hasta que llego a la razón última, a la esencia de cuál es la motivación. En aquel momento lo tenía que aplicar para entender por qué un personaje se comportaba como se comportaba, decía lo que decía o hacía lo que hacía, pero en marketing es fundamental para entender por qué una persona, como tú has puesto en el ejemplo, va a un centro comercial. Va al centro comercial, es correcto, pero ¿por qué va? Porque hace calor en verano, porque quiere encontrarse, porque tienen un mismo lugar muy concentrado en las diferentes opciones, porque además de compras puede tener ocio. ¿Por qué va a ese centro comercial? Y lo puedes ver Fundamental. de diferentes maneras, ¿no? Hasta temas financieros, y lo puedes ver de temas de temporada, de clima. Uf, o sea, hay muchísimas que al final todo esto es salirse de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja con el fin de entender a esa persona. Y Santiago, Sympathy, bueno, hombre, estabas con el tema yo creo que me fui ya hasta el final, pero cuéntanos cómo has llegado en tu trayectoria, porque estuviste también en Canon, en la parte de trade marketing. Cuéntanos ese proceso en el cual hasta fundaste Sympathy. Pues ciertamente, como te he dicho, siempre fui una persona muy curiosa, no voy a decir que emprendedora, pero desde luego siempre pensando cosas que hacer. Am, Como yo tenía que esa formación inicial muy conectada con las emociones, siempre estuve pensando cómo hacer para llevar todo este aprendizaje que yo estoy teniendo de cómo construir un personaje, cómo entender una escenografía, cómo entender qué se escribe, por qué se escribe, qué se dice, por qué se dice, qué quiero conseguir, qué digo para conseguir algo y qué no digo aunque lo quiero conseguir. Todas esas preguntas, como siempre estuve ahí, siempre estuve pensando, pues, desde metodologías, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hubo momentos en los que trabajé para otras empresas, pero digamos que, por ejemplo, la metodología que te he dicho, que te he comentado, que registramos, que tiene que ver con cómo hacer para que de nuevo marcas, negocios, empresas vuelvan a conectar con los consumidores. Yo esto lo llevo elaborando desde hace muchos años. Se llama Emotional Engagement Activation. Traducido sería la activación del vínculo emocional.
creé esa metodología y está fundamentada, bueno, en muchísimos libros de psicología que leí, por supuesto libros de marketing, libros de economía, pero también en todo el aprendizaje que tuve en la escuela de interpretación. Entré en Canon y a pesar de entrar en Canon, yo ya tenía muy elaborado esta metodología. Con lo cual, en el momento en el que el trabajo en Canon terminó, hubo una reestructuración. Canon, bueno, fundamentalmente se dedicaba en un inicio o era fundamentalmente conocido por el tema de las fotocopiadoras, de las impresoras, pero fundamentalmente fotocopiadoras. Pero luego tuvo una parte muy importante que era la fotografía, que cuando entraron los móviles, obviamente quedó absolutamente prácticamente destruida, quedó como Claro, algo muy nicho para profesionales. Por lo tanto, claro, cuando se acabó el trabajo en Canon, yo tenía claro que se quería seguir desarrollando este trabajo y durante mi paso por otras empresas, también he estado en biotecnología, en empresas del sector do it yourself, siempre he seguido desarrollando esta teoría, siempre he seguido leyendo y formándome y por lo tanto llegó un momento en el que era como una obligación ponerme por mi cuenta, ¿no? Y terminar de dar el último empujón a esta teoría de conexión de marcas con los consumidores. Así que un poco he tenido, sí es cierto que he tenido un recorrido en trade marketing, obviamente en Canon aprendí muchísimo, trabajábamos sobre todo promociones y con grandes clientes, todos los temas de negociación, todos los temas de negociación interna, para la gestión de los budgets, de los presupuestos y cómo crear una promoción en la que realmente conectes con tus consumidores. En aquel momento era, si alguien me compra una cámara de fotos y hace una inversión, porque había cámaras de foto que eran 5.000, 6.000, 7.000 claro. euros, ¿qué puedo hacer yo para ayudarles a que esa cámara de fotos no se convierta, aunque la han elegido y la han comprado, pero que no se convierta en una barrera, en un problema por todo el potencial técnico que tienen? Bueno, y ahí hicimos una serie de cursos en el que invitábamos a la gente durante más de un día a formarse con grandes expertos en fotografía, pero ahí fue donde empecé, donde aprendí un poquito más para avanzar en esta teoría, en esta metodología que yo creé, en entender al consumidor. Vale que me has comprado la cámara, pero no puedo quedarme únicamente en que me has comprado la cámara. ¿Por qué me has comprado una cámara? claro, ¿Qué eso te iba a quieres preguntar, hacer? ¿cómo relacionabas eso? ¿Cómo relacionabas tu aprendizaje de entender a un usuario o entender a las personas a través de las emociones con esto de impulsar las cámaras y de hacer esta labor de La pregunta siempre es el por qué. claro, No te puedes quedar, cuando eres una empresa que vende un producto, como era, por ejemplo, Canon, una cámara, no puedes quedarte en, hoy he vendido 1.000 cámaras de 5.000 euros cada una. Porque esa gente que te ha comprado una cámara puede ser que aunque la hayan comprado, mañana no te sigan comprando. Por ejemplo, objetivos, ¿vale? O que no hagan un upgrade de cámara dentro de una serie de años. Entonces, ¿por qué compran esa cámara? Porque quieren hacer fotografías. ¿Por qué quieren hacer fotografías? Porque quieren conseguir eh, válgame un poco la poesía, porque quieren conseguir mantener eternos ciertos momentos. ¿Por qué quieren mantener eternos ciertos momentos? Porque son importantes. ¿Por qué son importantes esos momentos para ellos? Porque les ayudan de alguna manera a ser mejores, a recordar cómo fueron en aquel momento en la boda, a recordar aquella alegría de la boda, a recordar ese amor de la boda, a recordar esa reunión con amigos, a recordar aquel paisaje en el que estaban enamorados y se daban la mano, a recordar aquella reunión con amigos en aquella casa rural. Siempre tienes que preguntarte por qué. claro, Y no puedes abandonar. Cuando vendes únicamente productos, vendes y ya está, te quedas con tu beneficio. Pero no se trata de eso. De hecho, uno de los grandes problemas que hay eh, todavía es que hay una gran desconexión entre las personas que compran productos y la marca que vende ese producto o el negocio que vende ese producto. claro. Por lo Sí, es tanto, que al final, creo que en muchas empresas el fin es, lucrar. Y claro, al final el negocio es lucrar, ¿no? Pero no es el propósito de una empresa. El propósito de correcto. una empresa es el lograr resolver, ¿no? Cuéntanos cómo, a través de tu aprendizaje, por ejemplo, con el tema de mentoría, ¿cómo trasladabas esta información
a los diferentes empresas que tú abordaste. Has dicho algo súper importante, aparte del porqué, el porqué te lleva directamente al propósito, el porqué es el motor. ¿Cuál es la razón primera, primigenia? ¿Cuál es la esencia que te hace moverte? ¿Cuál es tu motor? Por lo tanto, si tu motor es simplemente el beneficio, conseguirás beneficio una vez, dos veces, tres veces, mil veces, con mil clientes diferentes, pero no lo mantendrás, no será escalable y no se Claro, mantendrá en el tiempo. El por qué te lleva a la razón inicial y tiene que ver con el propósito, que es una de las motivaciones o de las características que tiene Teampathy, y es que definimos que nosotros lo que queremos hacer es marketing para las empresas con propósito, no solo marketing para ellos, sino ayudar a otras empresas a que encuentren su propósito y por fin conecten con esas personas, no simplemente estén ahí porque lo que quiero es tu dinero. Dame tu dinero y yo te doy un producto. No, es yo me ocupo de ti, yo te cuido en tu camino. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus sueños? Y por lo tanto eso se prolonga mucho más en el tiempo que un producto. Entonces, a claro. lo largo de mis mentorías, bueno, he tratado con gente obviamente absolutamente diferente, con necesidades muy diferentes, gente que está casi en riesgo de exclusión, a personas que a lo mejor ya tenían el negocio un poco lanzado. Para mí, lo que siempre les hago entender, o una de las cosas que les hago entender o que intento hacerles entender, es eh, lo valioso que es hacerse preguntas. Es cierto que hay que encontrar respuestas, pero no siempre. Lo que es más importante es hacerse la pregunta adecuada. Claro. ¿Encontraré o no la respuesta? ¿La encontraré ahora o dentro de un año? Pero lo ¿Cómo sabes que importante fue es una pregunta adecuada? el por qué es una de las preguntas adecuadas. La segunda es, otra de las preguntas que te puedes hacer adecuadas es dependiendo del estado en el que estés del proyecto, pueden ser múltiples las preguntas. Pero cuando yo voy, por ejemplo, cuando les enseñábamos cómo hacer el elevator pitch, Claro, el elevator pitch es este discurso de 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos en el que tú te presentas. Muchos emprendedores empiezan a contar, mmm, empiezan diciendo, pues, bueno, pues yo me dedico a la fotografía y yo lo que yo quiero ofrecerte, así lo dicen con estas dudas incluso, lo estoy haciendo adrede. Bueno, yo pues hago fotografías de pisos o hago fotografías en bodas y soy bastante bueno. La pregunta que te tienes que hacer ahí es, ¿qué quiere escuchar a quien se lo estás contando? No es que quiero contar yo. Yo quiero decirte que soy muy bueno y tengo la tentación de mi elevator pitch, decirte, soy muy bueno. La pregunta no es esa. La pregunta es qué quiere escuchar el que te va a contratar. Y el que te va a contratar quiere saber varias cosas, pero una de ellas es qué te diferencias de los demás, qué valor añadido aportas y por qué te tengo que elegir a ti y no a otro. Porque fotógrafos de bodas hay muchos, ¿correcto? claro. Pero si yo soy fotógrafo de boda y además tengo el valor añadido de yo no solamente hago buenas fotografías, sino que, yo qué sé, imaginemos, eh, las cuelgo directamente, la fotografía va de que la haga yo, va directamente a una plataforma en la que tú puedes revisarla en tiempo real, o que yo, además de hacer fotografía, soy experto en acondicionamiento o escenografía del espacio para que esa fotografía tenga muchísimo más valor. Sé perfectamente, no solamente sé de iluminación y cómo encuadrar, sino sé que tú tienes que estar en primer plano, en segundo plano, que aquí debe haber una planta, que aquí debe haber... Es decir, si aporto valor añadido, estoy diciéndote cosas un poco al azar porque yo no soy fotógrafo, Claro. ¿vale? El tema es el Pero valor, ¿no? el tema es el valor añadido Claro, y la pregunta es no qué quiero contarte yo, sino qué quiere escuchar aquel a quien les voy a contar esto. Y claro. dependiendo del sector, querrá escuchar unas cosas u otras. Que Santiago, y tenemos a mu- través, perdón, no, no, que tenemos muchas veces la tentación de contar nuestro... Aquí hubo una frase muy famosa de Umbral, hubo un programa en la televisión en el que un escritor muy famoso que se llama Umbral terminaba la entrevista y no le habían preguntado sobre su libro y ya, se cabreó muchísimo, ha sido viral.
ese programa fue viral. Y entonces el tío se enfadó muchísimo y dijo, estamos terminando la entrevista y aquí nadie me pregunta de mi libro, ¿no? Ya, ya, Muchas veces tenemos la tentación de querer contar nuestro libro, pero no es mi libro lo importante. Lo importante es lo que quiere oír el otro. Y a lo mejor el otro no quiere saber, pues mira, por ejemplo, el otro a lo mejor de inicio no necesita saber cuánto cobras. ya, claro. No Eso es quiere muy saber importante, eso. exactamente. ¿Qué valor le vas a añadir? Porque él ya sabe cuánto cuesta en el mercado, ¿no? Claro, claro. Porque esa Bueno, pregunta la va a probablemente, encontrar. Te claro, metes en Google y pones coste de... y vas a encontrar los servicios de la gente. Pero si claro, estás cara a cara, lo que tienes que conseguir es otra cosa, es su interés. Y entonces por eso tienes que preguntarte por qué. claro. Pero bueno, este es un trabajo con los mentores, o sea, con los mentorizados. Y ya te digo, siempre intento eso y otra de las cosas que hago siempre con los mentores, porque como quieren encontrar la respuesta, no hacen pruebas. Y aprender se aprende haciendo. Claro. Es otra de las cosas que les digo. Prueba este sector. Tuve hace poco a un fotógrafo. Le abrimos un poco la mente con a qué servicios podía acudir. No solamente servicios de boda o de inmobiliarias, pero también estas empresas que se dedican a pisos pisos turísticos, por ejemplo, Airbnb o muchas otras. Pero también empresas que se dedican a hacer reformas o empresas que tienen grandes locales industriales. Ya, pero y yo es que creo, eh, yo creo que el de locales industriales no va a funcionar. ¿Cómo lo sabes? Sí, no es probado, claro. ¿Cómo lo sabes? No lo sabes. Yo puedo tener muchos pensamientos previos, en ocasiones, prejuicios, que solamente van a ser respondidos intentándolo. Cuando hayas ido a 10 locales, cuando hayas ido a 10 empresas de pisos turísticos y te hayan dado 10 nos, podrás empezar a decir, esto funciona menos, voy a dedicar más tiempo a otras cosas. Y aún así, y aún así, siempre deberías volver a intentarlo en algún momento. Claro. Siempre. Así es, así es. Sí, seguro. ¿Cómo logras, Santiago, encontrarte con siempre en la vida, al momento, de hecho, que vas a iniciar un nuevo deporte y decir, bueno, a ver, y te lo preguntas, sin embargo, a veces no somos conscientes de eso, ¿no? ¿Por qué voy a iniciar este deporte? ¿Verdad? Ya hubo un momentum en el cual te emocionaste, dijiste, ah, la pucha, qué increíble el poder hacer, por ejemplo, fútbol, básquetbol, ¿no? Que tal vez es algo muy común, no sé, tal vez atletismo o natación. El tema es, voy a empezar a hacer natación, ok, pero ¿cuál es mi propósito? Y entonces, entender cuál es mi propósito para que a la mitad de la carrera, por ejemplo, yo voy a decir, empiezo, o el tema del gimnasio, tan sencillo, que mucha gente le pasa, lograr entender y decir, bueno, a ver, yo voy a lograr ponerme así de fit, coloco una imagen, le pongo hasta la cabeza para que sea pictograma, creo que se llama, ¿no? Pictograma, de decir, así voy a estar yo aquí a final de año, ok, buenísimo. Pasan 2 meses y estás echando punta, tienes tu coach, entrenador, tas, y el tercer mes, ya pasó Semana Santa, de hecho, ahora ya pasó verano, ya, entonces estás hablando de que, pues en verano estabas bien, tas, hubo un rebote, en fin, el tema ahí es recordarte siempre el propósito. Y habla este libro de When, cuándo es de, ahora te confirmo, eh, de Daniel Pink. Y Ujú. bueno, y nos dice que exactamente hay que encontrar ese punto medio, para no decir, marcarse micrometas, ¿no? Y decir, bueno, este punto medio, ¿qué es lo que he hecho? Evaluarse, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Es la misma meta? O sea, realmente quiero llegar a tal peso, tal porcentaje de grasa, y entonces volver a evaluar el proyecto y decir, bueno, sí, ahí voy bien, voy encaminado. Eh, Sin embargo, hombre, si uno está pivoteando a cada rato, al final puede hacer que no llegue a ningún lado, porque uno va haciendo diferentes, en vez de ir haciendo esto, ¿no? Una escalabilidad. Entonces, me imagino, Santiago, que es el mismo hecho a nivel marketing, que es el mismo hecho de decir, bueno, yo tengo una empresa, yo tengo Sympathy, yo tengo un propósito, de hecho, Sympathy, ya nos vas a contar qué es, ¿verdad? Más que todo, el nombre, el significado, el propósito de Sympathy,
por el hecho de nosotros entender que mi equipo tiene que cumplir ese propósito. No solo voy a contratar gente porque es pilas en SEO, ¿verdad? Que es Search Engine Optimization, que es optimización en las búsquedas, ¿no? A través de ya sea social media, ya sea en buscadores. Sin embargo, el tema ahí es que él es pilas para eso, sí, es pilas para eso, pero cumple con mi propósito de empresa, de proyecto, ¿verdad? Entonces, al final esto también lo podemos nosotros aplicar en marketing, ¿cierto, Santiago? Completamente de acuerdo. De hecho, el propósito, hace poco daba una charla sobre organizaciones con propósito. El tener que una empresa tenga un propósito más allá de ganar dinero, más allá de tener un beneficio, y que ese propósito, idealmente esté enfocado a intentar hacer mejor, a mejorar la sociedad o a mejorar el mundo con la causa que sea. eh, es fundamental. Lo primero, ayuda a que los empleados estén mucho más cohesionados, les ayuda a tomar decisiones de una manera mucho más independiente, sin necesidad de que tengan que intervenir los mandos superiores, y por lo tanto que haya un retraso en la toma de decisiones. Pero además, los equipos que están guiados por ese propósito realizan, realizan lanzamientos de productos y servicios un 60% más exitoso que los que no lo están. Son equipos mucho más innovadores. Hay empresas que han hecho estudios en el que se ha cogido un grupo de empresas guiadas por un propósito, se ha visto su desempeño en bolsa, y se ha visto que tienen un incremento muchísimo mayor. Creo que eran 13 puntos porcentuales, que eran 9 puntos más que el Standard & Poor's. Es decir, hay toda una serie de beneficios que se generan a través de la creación de ese propósito, bueno, que es casi una locura que siga habiendo empresas que no tengan establecido este propósito. Y por supuesto, en mi caso, en el caso de Teampathy, todo este tema que tiene que ver con los valores, la ética, el hacer un marketing honesto, no un marketing tramposo, no un marketing fundamentado en trucos. Todos estos posts que hablan de 10 trucos para vender más. Yo trato de huir de los trucos. Los trucos al final son pequeños engaños, hacks que utilizan ventajas por cómo está configurado nuestro cerebro. Yo prefiero prefiero ir de una manera mucho más clara, mucho más honesta y directa. Y en ese sentido, si incorporo a alguien al equipo, tiene que ser alguien que vea la vida, que vea el marketing de la misma manera, que entienda, que le pique esa misma pasión, que entienda o que haya comprobado que las empresas están desconectadas de los consumidores, que las empresas prácticamente lo único que quieren es que les compres, solo quieren tu dinero, les importa muy poco cuánto bien o cuánto te ayuda tu producto, les interesa poco si el producto se rompe al poco tiempo, les interesa poco eso, lo que quieren es que en el momento tú pagues, ya tengo tu dinero y ahí he conseguido mi objetivo. Entonces, si contrato a alguien, si incorporo a alguien a mi equipo, tiene que ser alguien, desde luego, que entienda la vida. Idealmente que entienda la vida, eh, esencialmente que entienda el marketing como lo entiendo yo, que es un marketing honesto también, enfocado bueno, pues a Es que conseguir una conexión. las buenas estrategias considero que son pensadas, no solo son copiadas. O bueno, se puede copiar, claro, y adaptarlo a nuestro producto o servicio. Sí, sí, seguro. Un 2 por uno, una cuestión, un atado, vemos muchas, ¿no? Sin embargo, esto de 2 por uno, un atado, o hasta, el tema, de hecho, la misma palabra, el hasta, que te doy hasta, no sé, 5 viajes por el adquirir tal. Entonces uno dice, puchica, entonces vas y adquieres el producto y los 5 viajes, no, te dije hasta, lo que tú adquiriste te cumple uno, no 5. Entonces, ahí no existe esa conexión hablando de viajes. Eso se puede utilizar cualquier cosa. Yo pues, te regalo hasta 5 megas, te regalo hasta, en fin, el asunto es, hablando de lo que tú comentas, complementando un poco el tema de eh, el ser tramposo. Es que eso al final, la tramposidad o el ser no maloso, no es con mala intención, sin embargo, es no, es que estoy cuidando mis recursos, es una empresa, tiene que ser rentable. No, pues sí, seguro, pues. Pero hombre, estás hablando con humanos, no con máquinas.
Entonces, las máquinas van a entender, van a hacer los cálculos, van a decir, bueno, esto es lo que... Bueno, hombre, estamos hablando de si las máquinas hablaran, ¿no? Van a hacer los cálculos, y yo digo, bueno, yo necesito eso, sí. Mira, yo antes de comprarte, a mí lo que me dice acá es que hasta un viaje me vas a poder dar por esto. Si no, el resto no te sale rentable. Entonces, no, en efecto. Ok, no, entonces no lo compro, porque yo lo que estoy aquí cerciorándome es que me des los 5 viajes. Me estás diciendo que solo uno. ¿Me explico? Entonces, en este caso, los humanos, pues seguimos siendo y nunca se va a reemplazar el tema de las emociones, el tema del sentir, de los sentimientos, ¿no? Y Santiago, ¿cómo nosotros a través de, como mencionabas, el tema de campañas, el tema de medios, existen muchísimos medios, ATL, BTL, y que hace poco salió el TTL? El tema por acá de todo esto es cómo nosotros a través de todos estos medios, escritos, visuales, audiovisuales, auditivos, eh, en cuanto al tema de BTL, que se nos acerque una persona. Hace poco pues estábamos en el club con mi familia y en eso se acercaron unas personas a ofrecernos un tipo de cócteles, tazas. Entonces, ese tipo de cosas a uno les da una experiencia diferente, ¿no? Experiencias, ¿verdad? Al final todo esto es un medio por el cual se está acercando una persona, que es el objetivo, ¿no? Ya sea acercarse por alcance, acercarse por ventas, acercarse lo que sea. Sin embargo, es un acercamiento, tiene que haber siempre un acercamiento. ¿Cómo nosotros, a nivel de campañas, en cualquier tipo de medio, en este caso, pues estamos hablando mucho de digitales, pero creo que es importante ampliarlo, cómo nosotros podemos optimizar y tal vez te lo pregunto de dos formas. Uno, desde el punto de vista de propósito, un marketing, pues tal vez con sentido o un marketing eh, ético, ¿no? Como lo que hablábamos hace poco. eh, y por el otro lado, por medio de estrategias, embudos de venta, estos los famosos loops, que ahora pues los embudos están quedando atrás. Sin embargo, siempre va a ser un embudo, pero es un loop, ¿verdad? En fin, ¿cómo podemos nosotros hacer eficientes los recursos que tenemos? Porque podemos tener como $100, $10, $15 y y poder vender y recuperar y así hasta llegar a los millones gastando en medios, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer, optimizar esta parte de los recursos, Santiago? Bueno, es fundamental entender en qué momento es fundamental entender el objetivo que queremos conseguir. Eso lo primero. Dependiendo del objetivo, vamos a ver si es aplicable esa inversión o no. Quiero decir, si queremos conseguir conversiones, que la gente nos compre en nuestra tienda virtual, en nuestro e-commerce, y el presupuesto que tenemos para hacer, por ejemplo, una campaña es de 100 euros, es muy probable que no haya capacidad de optimización. Es decir, la optimización se hace si estamos dentro de una serie de parámetros razonables para poder ejecutar esa acción que queremos hacer. Por lo tanto, Por para ejemplo, bueno, dentro de un e-commerce, obviamente con 100 euros no podemos hacer una campaña ni siquiera en Facebook, ¿por qué? porque el Explícanos un coste, poquito más a fondo por el hecho de que yo te entiendo, pero quisiera que todos entendiéramos más a fondo, porque puede digamos que ser hay que yo un, entienda algo, ¿no? Y que no sea ese concepto. es complejo explicarlo sin poder mostrar la plataforma, pero ¿Tienes digamos, cómo mostrarla? Porque se puede mostrar. bueno, no lo tenía preparado. Vale, no, no hay problema, no Ahora hay mismo problema. habría un pequeño impasse. Creo que puedo, creo que puedo gestionarlo. Lo digo es que no quiero ser muy técnico. Ya, A ya. eso es a lo que me refiero. Sí, No quiero ser muy técnico y abrir el Business Manager y ya, explicarle a la gente algunas cosas. Quiero intentar ser valioso vale. de una manera un poco más amplia. ¿Ok? Si no, bueno, ya haremos otro podcast si quieres de Ya tipo workshop. específico. Claro, tipo workshop. Ya, ya. Vale, Vale, vale. voy a intentar hacer símiles para que la gente lo entienda. Estamos hablando de marketing digital, pero voy a utilizar el símil de la vida física o de un Okey, negocio.
Muy bien. Decía, si queremos hacer un e-commerce con 100 euros dentro de la plataforma, no va a ser posible optimizarlo. ¿Por qué? Porque los costes, el funcionamiento propio de la plataforma hace que esos 100 euros nos sirvan para, ¿qué es lo que queremos? Llegar a mucha gente, para que mucha gente vea nuestro e-commerce y precisamente dentro del funnel, ¿no? Mucha gente entra, un poco menos pinchan, un poquito menos ven nuestra página web, un poquito menos nos compra, ¿no? Eso es el funnel, el embudo de ventas o el loop que sería mantener a las personas todo el rato. Pero con Claro. 100 euros no conseguimos que Facebook muestre nuestro anuncio o nuestra campaña a suficiente número de gente como para que al final llegue gente rentable para el negocio. Claro. Puede que con 100 euros me lo muestre a, vamos a poner, 3.000 personas. Puede que de esas 3.000 personas hagan clic en mi anuncio, no sé, 50. Puede que de esas 50 vean el e-commerce 10 y puede que esas 10 no me compre ninguna, sería lo más normal, pero pon que nos compra una. Y esa persona me compra un vestido de 20 euros y yo he invertido 100. No es rentable. Claro. Por lo tanto, la rentabilidad, la optimización tiene que hacerse siempre dentro de parámetros lógicos o razonables para la plataforma. Si yo estoy en la vida real y quiero que la gente sepa quién es Santiago y me pongo en la Plaza Mayor de Madrid a gritar: hola, soy Santiago y me dedico al marketing. ¿Cuánta gente me va a escuchar? Voy a echar a lo mejor 8 horas y pon que me escuchan 10.000 personas de todo el mundo que está paseando por allí. Con 8 horas, 10.000 personas. Es muy poco. Y he Claro. invertido 8 horas de mi vida. He dejado de Excelente. trabajar durante 8 horas. Por lo tanto, tiene sentido la inversión si la coloco en el lugar adecuado. Si son 8 horas de trabajo, pero no es la Plaza Mayor de Madrid, sino que es, Una convención de marketing por y ejemplo, no o gritas. De hecho, te estoy acercas a 8 personas y yo creo que ya. ese ejemplo, porque son el grupo de personas especializado y que además, pues eso, de las 10.000 de la plaza, ¿cuántos se van a dedicar al marketing? 200. ¿Cuál es la Sin embargo, intención si voy a... exactamente? Exacto. O me voy a LinkedIn o, bueno, de alguna manera, entendedme el ejemplo, Claro, salgo en la televisión, ¿no? Y en la claro, televisión, en 8 horas, no voy a llegar a 10.000 personas, voy a llegar a millones de personas. claro. La optimización tiene que tener siempre un sentido dentro de donde la hagamos. Pero lo mejor para optimizar siempre es preguntarse cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero conseguir, que me conozcan, que me compren, que me contacten, que se descarguen un PDF, qué es lo que quiero. Y por lo tanto, teniendo claro cuál es el objetivo, yo puedo optimizar mucho mejor el dinero que he puesto, dónde lo pongo y puedo ir vigilando si estoy consiguiendo el objetivo y puedo reinvertir el beneficio, ¿no? Celaya hablaba en su entrevista que le hiciste de esto, ¿no? De lo que ganaba lo volvía a reinvertir para que seguir creciendo, y eso fue uno de los aprendizajes que tuvo, ¿no? Entender que eran gastos fijos y gastos gastos fijos y gastos se me ha ido la palabra ahora. Los Bueno, fijos y los gastos variables, variables ¿no? y Claro, gastos variables, ¿no? Y entonces conseguí entender eso. Por lo tanto, para optimizar, entender cuál es el objetivo y ir haciendo pequeños checks puntuales para ver si se está cumpliendo ese objetivo. El ejemplo que ponías tú de la natación o de apuntarse a natación o hacer un deporte. Para optimizar mi inversión, imaginemos, voy a salir del trabajo, compradme el ejemplo, ¿vale? Si claro, mi inversión para hacer un deporte es que dejo de estar con mi familia, ¿no? Voy a dejar de estar con mis hijos 1 hora al día para hacer deporte, porque lo que necesito es, me estoy quedando, soy fumador, respiro mal, la calidad de mi vida es mala, ¿vale? Y por tanto el tiempo que dedico a mis hijos, no puedo hacer deportes con ellos. Voy a dejar 1 hora de estar con mis hijos para hacer natación.
y mi inversión es 1 hora de tiempo con mis hijos a cambio de 1 hora yo solo haciendo deporte. ¿Qué significa optimizar? ¿Esa hora de deporte yo solo está consiguiendo el objetivo que yo quiero? ¿Estoy respirando cada vez mejor? ¿El resto del tiempo que dedico a mis hijos ya empieza a ser de mejor calidad? ¿Cómo puedo optimizarlo? ¿Hay un deporte que sea mejor, que me permita mejorar mi capacidad de respiración y poder hacer, en lugar de 1 hora de deporte, yo solo 1 hora de deporte con mis hijos? En lugar de hacer natación, puedo comprarme un aparato para hacer ejercicios de respiración y que sea solamente media hora de ejercicios. Eso es optimizar. ¿Cuál es O mi bien hasta objetivo? hacer mismo natación con tus hijos, ¿no? Bueno, Por ejemplo. eso rompería completamente con mi ejemplo, pero me refiero que Sí, puedo hacer 1 hora de ejercicio yo solo, o puedo encontrar cuál es el objetivo, respirar mejor, qué es lo que me ayuda a conseguir mi objetivo, hacer natación o me claro, compro una máquina. Si claro. con la máquina gasto menos tiempo y el tiempo y el objetivo se está cumpliendo, respiro mejor y puedo hacer deporte con mis hijos, eso es optimizar. Claro, claro. Buenísimo, sí, y en efecto, a ver, muchas personas piensan que dentro de los medios digitales, o se asume, ¿no?, que el tema de la respuesta inmediata es ventas. Por ejemplo, gasté $5,000 para armar un e-commerce, ¿no? Tengo ya mis productos que, por ejemplo, son deportivos, para no salirnos del tema deportivo. Tengo productos deportivos, pachones, accesorios, gorras, lentes para natación, en fin, ¿no? Chumpas. A lo que voy, bueno, ¿cómo le dicen allá? Jerseys, chumpas, Jerseys, jerseys, sudaderas. sudaderas, vale. Todo esto, ¿no? Con el fin de tener un e-commerce completo en el deporte, ¿verdad? Accesorios para deportes en general. A lo que vamos es, eh, tenemos el e-commerce ya armado con los $5,000, tenemos la plataforma también de Google optimizada, tenemos ya también los medios digitales con los nombres, ya tenemos un año de estar ahí, entonces, sin embargo, yo lo que quiero es que el e-commerce sea automático y por eso he empleado $5,000 para mi plataforma de e-commerce. No la social media ni mi página web, sino, sin embargo, la página web, pues la optimizaron de tal manera que la página apareciera entre los primeros, en fin. Sin embargo, eh, yo empiezo a invertir, por ejemplo, $1,000 al mes. Y entonces me empiezan a caer de retorno, no, bueno, de ROAS, ¿verdad? Estamos hablando de un 10, 15%. Y tú dices, no, pues yo quiero de 100 a más, ¿no? Yo quiero que regrese mi inversión, no solo de mis ventas de $1,000, perdón, sí, pues, a lo que voy con los $1,000, que es vender, sino también, pues, yo quiero los $5,000 que gasté, yo los quiero recuperar. El tema aquí es, si tuviste $5,000 para invertir en una e-commerce, tienes los $1,000 para poder invertir por lo menos unos 6 meses, por lo menos unos 3 meses, considero yo, que empiezan a ver ya una respuesta que tú dices, bueno, esto va incremental y si sigo así, yo hago un forecast, hago un pronóstico en el cual sí me va a enviar, creo que tengo que hacerlo para acá porque yo hago para acá y me salgo de la cámara. Y el tema es lograr entender que existe esa constante, ¿no? Pero si no tienes la plata, o si estás con la premura de vender ya, sea por necesidad, sea porque obviamente el tema es lograr entender, y por favor, corrígeme, Santiago, que a eso es a lo que voy, es entender que existe, ese propósito, sin embargo, hay que dejar aprender a las plataformas de a qué nicho de mercado yo estoy asistiendo. Sin embargo, también el tema de, como tú dices, el tema de la vida. Yo, pues, quiero ponerme, como decíamos en un principio, un porcentaje de grasa. Quiero tener un porcentaje de grasa, por ejemplo, 17%. Ahora estoy en 32, por ejemplo. Em, soy una persona sedentaria y quiero empezar a nadar todos los días, ¿verdad? Bueno, okey, busco el momento adecuado. Esa es una parte, como decíamos, el tema de optimización. Bueno, yo lo hago, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, ya que mis hijos se fueron al cole, ya yo también estoy,
disponible, mi esposa también pues ya va también al trabajo. Entonces yo a las 6 estoy disponible, de 6 a 7 hago natación. Ok, vale, ya optimicé esa parte. Ahora bien, ¿dónde hago natación? Bueno, creo que antes tenía que haber pensado, ¿no? El desorden no altera el producto, que el tema es optimizar, ¿no? Entonces, ¿qué busco? El lugar, ¿qué busco? El momento, ¿qué busco? Las herramientas que necesito, en fin, optimizar de tal manera que en su momento yo vaya a perder ese porcentaje de grasa y vaya a ganar fibra muscular, en fin. El tema aquí es, en el camino, el gimnasio en donde uno está deja de existir. Cierran puertas y se trasladan a otro lado. Me queda más lejos. Esa es una. Dos, estoy entrando al gimnasio, tal, el horario. El horario realmente a mí no me queda bien. A esa hora llega mucha gente. Tengo que estar reservando desde antes. Me cuesta esto. O me cobra un poco más por reservación. En fin, uno se va encontrando con diferentes obstáculos en el camino, tanto como para poder perder el peso, como para progresar dentro de ello. Estamos hablando de que mi meta es de un año. Entonces, lo mismo pasa en temas de marketing a nivel conocer el nicho de mercado y emplear la estrategia que yo deseo hacer, que siempre existe, que traigo a colación lo que tú decías, Santiago, hacerme las preguntas adecuadas en el momento. O sea, ¿estoy teniendo ese retorno de inversión? No, ok, ¿por qué? ¿Por qué no lo estoy teniendo? Entonces, busco todo este tipo de herramientas que me van a servir, que al final mis KPIs pueden ser los mismos que alguien más, pero algunos no, o algunos no los interpreto igual. Por ejemplo, yo tengo de alcance 7,000 personas o 7 millones de personas. Sí, no, pues yo tengo 300,000. Ah, ok, ¿y cuál es tu ROI? Pues mi ROI es del 90 y pico. Puchica, ¿cómo así? O sea, sí, sí, porque yo estoy llegando a 300,000, pero les estoy vendiendo. Bueno, ¿y cómo lo haces? Bueno, ya la verdad es que encaucé de tal manera que ese nicho de mercado, no, pero lo que pasa es que tu producto es diferente. Entonces, en fin, es diferente en los KPIs. A lo que voy con todo esto es entender qué es lo que voy a medir, entender también qué es hacia dónde yo quiero dirigir todo esto, ¿no? Pero también es entender que el marketing es un proceso como la natación, como el poder hacer una meta, como nadar, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo yo puedo optimizar esa parte o cómo yo puedo entender que la resiliencia pueda ser parte o no del optimizar o de utilizar mejor mis recursos, porque al final de cuentas yo puedo ser muy resiliente y he gastado ya $10,000 al año, que no, no logro mis objetivos, o la resiliencia de decir, bueno, tengo resultados diferentes, ¿no? Eh, Fundamental, como ves, siempre Creo lo que me del estoy tema. basando mucho con el tema de Sympathy, ¿no? Fundamental, como ves, el tema de hacerse las preguntas del por qué siempre acaba volviendo. Yo Claro, lo tengo casi como un mantra. Sobre esto que has comentado ahora, creo que hay varias, varios temas, por decirlo así. Eh, Uno de ellos tiene que ver de nuevo con el por qué. Vale que montaste un e-commerce, pero la pregunta es ¿por qué lo montaste? ¿Y por qué ese tipo de e-commerce? Esa es una de las preguntas que tiene que hacer. No, yo monté un e-commerce porque quería tener un negocio. Bueno, es que muchas veces el no haberse planteado el por qué implica que ya no hay un trabajo previo sobre qué es lo que voy a hacer y por lo tanto cómo lo voy a hacer. Porque cuando yo me planteo por qué quiero hacer algo y decido, las siguientes preguntas se descuelgan de esa respuesta inicial. Lo segundo tiene que ver con la gestión de las expectativas. Si yo voy a un gimnasio y lo que espero es en un año o en 3 meses estar absolutamente musculado, bueno, pues tengo que olvidarme. Ahí hay un problema de gestión. Hay un problema de por qué, lo primero. Uno no puede ir al gimnasio o no es lógico que se plantee ese por qué para el tiempo que quiere ir, 3 meses. Con 3 meses lo que puedes plantear hasta por qué, porque quiero coger el hábito de hacer ejercicio. Y entonces sí es válido. ¿Pero por qué? Porque quiero estar musculado y pesar 20 kilos más en 3 meses. Bueno, pues a lo mejor no necesitas ir a un gimnasio para pesar 20 kilos más. Puedes claro, comer. claro. Lo bueno que tiene el marketing, con lo que hablabas de la optimización, es que digamos, es un sector que nos permite hacer un análisis muy profundo y continuo. Estamos viendo continuamente cuáles son nuestros resultados y qué está pasando en nuestro e-commerce, por seguir con el ejemplo que has dicho. Por lo tanto, el hacer ese seguimiento de ese ROAS, a cuánta gente estoy llegando y qué me compran,
es lo que nos va a permitir ser, no sé si la palabra es resiliente, ¿vale? Pero es lo que nos va a permitir hacer una optimización adecuada. ¿Por qué tengo mi e-commerce? ¿Qué es lo que estoy, cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pero luego hacer un buen análisis, cómo son las fichas de producto, cuántas clics tiene que hacer la persona hasta que llega al carrito de compra. ¿Puede consultar el carrito de compra desde el minuto uno o le obligo a registrarse para que pueda ver su carrito de compra? ¿Cuál es mi servicio de postventa? ¿Le ofrezco diferentes posibilidades de entrega o solamente tiene la posibilidad de entregarlo a través de esta empresa? ¿O le ofrezco varias empresas? ¿Le ofrezco franjas de horarios o solamente le digo que le va a llegar entre el 15 y el 29? Le ofrezco diferentes tipos de pago, pago a plazos, pago por transferencia. ¿Qué es lo que hago? Todas esas cosas al final van a afectar a cuáles son los resultados que estamos teniendo en nuestro e-commerce. Pero lo fundamental, esto es el análisis, pero la segunda pata fundamental tiene que ver con qué es lo que hago y por qué lo hago, qué vendo. Eh, Tiendas de e-commerce de ropa deportiva hay 10.000. La competencia es enorme, enorme. Por lo tanto, ¿por qué vas a meterte ahora tú a competir ahí? Pues porque mi producto es especial, pero ¿por qué es especial? Porque está hecho con fibras vegetales. ¿Y por qué las haces con fibras vegetales? Porque yo creo estoy muy comprometido con la sostenibilidad. ¿Y por qué estás comprometido con la sostenibilidad? Bueno, porque he comprobado que el mundo cada vez se está deteriorando más y creo que a través de la compra de mis productos podemos mejorar esto. Ok, a partir de ahí tu e-commerce va a tener sentido y a partir de ahí vas a tener claras tus expectativas. No todo el mundo te va a comprar porque no todo el mundo está comprometido. Por lo tanto, vas a poder establecer un objetivo de cuáles son las ventas que quieres y cuál será tu ROAS. Vas a optimizar. Con la segunda pata vas a hacer el análisis. ¿Cuánta gente te está viendo? ¿Cómo es tu ficha de producto? ¿Queda claro tu mensaje? Cuando la gente entra y tiene claro que no está comprando cualquier cosa o que no está comprando solo una sudadera o un jersey de fibras vegetales, sino que ese jersey está hecho así porque contribuye a la sostenibilidad, lo que sea. Todo eso, toda esa amalgama de cosas, el por qué, la gestión de las expectativas, un análisis correcto de cómo está funcionando al inicio de la campaña o al inicio del lanzamiento tu e-commerce o tu página web, es lo que al final te va haciendo optimizar. Todas esas cosas son las que tienes que ir viendo. ¿Qué te escribe la gente? La gente se queja de tu producto, se queja de la postventa, se queja del envío, no se quejan y te dan enhorabuenas. ¿Qué te dicen en la enhorabuena? Simplemente te dicen enhorabuena o te dicen genial, qué bonita tu caja o genial, me alegro de poder haber contribuido a la sostenibilidad. ¿Qué te están diciendo? Te están dando constantemente información para que tú puedas utilizarlo y optimizar tu e-commerce, página web, campaña de publicidad, lo que sea. A través de esos resultados o de ese análisis podrás aterrizar tus expectativas y, por supuesto, deberás optimizar y mejorar lo que estás haciendo. Claro, claro. Santiago, es interesante el poder entender más a fondo que el marketing es entender tanto como el mercado, mi consumidor, mi producto, mi servicio, mi solución, como también en la que es al final es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida también podemos marketing. Al final de cuentas, eh, el tema por acá es si la empresa tiene buenos hábitos, por ejemplo, el abrir puntual, por ejemplo, la tema de la ética también, ¿no? Y los hábitos de la que la gente vaya bien, bien planchada, por ejemplo, que el lugar esté limpio. Todo esto tiene que ver complementando a lo que tú estabas hablando, eh, porque al final es la imagen, es la marca, es a donde yo estoy comprando, es a donde yo me estoy dirigiendo. Y quiero ser respetuoso de tu tiempo, Santiago, y quiero hacerte algunas últimas preguntas. ¿Cuál es el mejor hábito que tú has formado? ¿Cuál es el mejor hábito? Wow, qué pregunta. Yo creo que no tengo la respuesta, ¿eh? La fabrico, digamos, la elaboro mientras la respondo, ¿ok? Vale, vale, Creo que mi mejor hábito ha sido siempre mirarme adentro,
mirar, hacerme preguntas y conocerme, hacerme preguntas para conocerme y ver si lo que soy es lo que quiero ser. Por lo tanto, hacer un creo que mi mejor hábito es el de la mirada interior, el de la crítica bien entendida, el análisis, la crítica, el preguntarme siempre quién soy yo en lo más profundo, quién soy yo, para qué estoy aquí, por qué existo, para qué estoy en el mundo, para ganar dinero, para ligarme a muchas chicas, para comer muy bien, para dormir muchas horas, ¿para qué estoy aquí? Claro, ok. Y mi respuesta, hace muchos años, yo ya hice, aparte de que yo me hacía preguntas, hace muchos años, cuando no estaba nada de moda, yo tuve la suerte de conocer a una coach, una coach que además era psicóloga, pero hice un proceso de coaching que tenía que ver un poco con esto, con quién era yo, a dónde quería estar al cabo de unos años, ¿no? Digamos que eso El siempre. famoso Ikigai, ¿no? El propósito de la vida. ¿Has escuchado el Correcto, Ikigai? sí, Vale, correcto. Y también he de reconocer que a estas preguntas, al final todo está conectado, porque la carrera artística que os he comentado, que hemos hablado al principio, a la que me dediqué, es mucho de hacerse preguntas. No claro, puedes interpretar un papel si no te conoces a ti mismo, si no sabes qué es lo que te emociona a ti, qué es lo que te enfada, qué es lo que te gusta, qué es lo que te enamora. Si no sabes qué es lo que te enamora a ti, no puedes entender que lo que le enamora a otro personaje es otra cosa. claro. Sin querer entrar mucho más allá, y profundizar en este tema, como ese era mi esencia desde muy joven, por eso estudié una carrera artística. Luego, esto lo he descubierto cuando ya eres más mayor, pero al final todo te va guiando. Por eso estudié una carrera artística y por eso después he tenido tanto interés en cosas que tienen que ver con la psicología, las emociones. Entonces, quizá el mayor hábito, el mejor hábito. Te voy a responder una segunda respuesta, porque quizá este hábito no es algo que yo haya creado, era algo que yo ya tenía desde que nací, desde que Claro, existí, empecé a existir, yo ya era una persona que se miraba dentro y se preguntaba. Pero quizá el hábito eh, que esto sí que es un hábito, porque además el cerebro va en contra de esto, el hábito que más me ha servido, del que más orgulloso estoy, es el de querer aprender cada día. No puede haber un solo día en mi vida en el que no aprenda algo. La gente puede pensar, eso es imposible o es una locura. Bueno, es que aprender no significa aprender a grandes cosas, grandes conceptos. Uno puede aprender cosas minúsculas, claro, cómo abrir mejor un bote de cristal. claro. Puede ser, por ejemplo, el aprendizaje de un día. Interesante. Entonces, quizá el primer hábito, como te he dicho que lo descubría mientras lo hablaba, quizá es un hábito que yo ya tenía, que estaba en mi esencia, por eso toda mi vida ha tenido ese recorrido muy enfocado a la psicología, el conocimiento del interno, las motivaciones, pasar por arte, crear una metodología de conexión entre marcas y tal, pero el que más he tenido que luchar yo, porque el cerebro, al final, el cerebro es vago. El cerebro lo que hace es ahorrar energía y lo que quiere es lo que conozco y me funciona, quiero seguir Claro, con ello. No me obligues a intentar cosas nuevas. claro. Pero para mí, quizá el hábito del que más orgulloso estoy o el que más me sirve es el de aprender todos los días. Si veo algo que no conozco, ahí es donde me meto. Claro, claro, Si claro. paseo siempre por aquí y de pronto un día voy andando y veo un callejón, a ese callejón es al que voy. Ya, Lo ya, cómodo es seguir el camino que yo sé. Lo claro, cómodo es seguir recto, tal, pero a mí me puede la curiosidad porque aprendo. De ya, pronto descubres una tienda nueva maravillosa. De claro. pronto te encuentras con alguien que hacía años que no te encontrabas. La curiosidad, el aprender, el investigar, trae siempre Te magia. lleva. Sí, sí, seguro, seguro, Santiago. Cuéntame, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Al del pasado, Sí, ¿qué le diría a mi yo de hace 10 años? Mantente positivo, confía en ti, eres valioso, sigue intentándolo.
Toma los callejones que puedas. Abre ventanas, abre puertas, Claro. camina. ¿Qué te inspira, Santiago? Muchísimas cosas, prácticamente todo. Puedo encontrar inspiración en todo, pero el arte es fundamental. El arte es maravilloso. El arte, cualquier arte. El arte puede ser una bella arte, es decir, fotografía, escultura, pintura, pero el arte también está en la naturaleza. Hay muchísimo arte en la vida, en la naturaleza. La arquitectura, pero el arte, un buen cuadro, un buen paisaje, una luz, una música. La Claro, música es muy potente a la hora de evocar emociones. Un olor. Muchas buenísimo, cosas me inspiran, la verdad. buenísimo. En momentos difíciles, pues, a veces uno se frustra, ¿no? O se siente de menos, o es, una pesadilla. Sin embargo, hay gente que lo logra resolver en un minuto, como hay gente que lo logra resolver en, 3 días, un mes. ¿Qué haces tú o qué ritual tienes para enfrentar ese obstáculo y superarlo? Bueno, yo me frustro mucho. Y ya somos 2. Lo que sucede, em, lo que sucede es algo, de nuevo, como la pregunta anterior que me hiciste, lo que sucede es que hay algo que tengo innato y es no me dura mucho, no me dura mucho el sentimiento, ¿vale? Me puedo frustrar muchísimo, muchísimo, muchísimo y a los 2 minutos sigo frustrado, pero ese sentimiento de dolor o de rabia tal no está. Entonces, ¿cómo lo supero? Uno, por algo que tengo innato y es que no me dura. Dos, porque soy muy cabezota, muy Okey. cabezota. Y Eso sigo. significa persistente, Correcto, ya. Sí, porque correcto. que se aquí yo, pues, lo interpreto, ¿no? Aquí cabezota es una cabeza grande, ¿no? O sea, que al final es eso, ¿no? Es eso, pero hombre, es ser necio que al final la necedad se vuelve tenacidad, ¿no? Si Lo, lo usas lo, bien. lo intento y luego creo que también hay que saber entender. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo algo en el ordenador, en una campaña, y se cae internet, Claro. me voy a frustrar, me va a durar un minuto. Y además no lo voy a poder volver internet a intentar. Quiero decir, la solución que yo más puedo poner, que es soy cabezón o cabezota, persistente, y lo vuelvo a intentar, no la tengo. Entonces, Claro, también hay una gestión, tiene que haber una gestión con, ¿yo puedo hacer algo más ahora? ¿No puedo? Pues no puedo, no puedo. No depende de mí. Internet no está ahora mismo, se ha caído. No puedo enviar un WhatsApp. Cuando hubo una caída el verano pasado, hubo una gran caída de WhatsApp, Facebook, ¿ok? Quiero comunicarme, necesito enviar este WhatsApp, me frustro. Pues yo lo vuelvo a intentar, ¿no? Lo vuelvo a intentar y sigo sin claro, poder. Y puedo estar intentándolo eh, mucho tiempo. ¿Qué es lo que hice en ese momento? Yo no sabía que se había caído, obviamente, pero quizá porque soy persistente y cabezota, me metí enseguida a investigar, intenté hablar por teléfono con gente, oye, a ti también te ha pasado, sí, no sé qué. Pues yo justo antes de que se cayera estaba leyendo una noticia y en Twitter han dicho que se ha caído WhatsApp y Facebook. Ah, perfecto, pues ya lo sé, ¿no? claro, Y a claro, partir de ahí, claro. Y por esa misma persistencia te enteras, ¿no? De hecho, correcto, dialogas contigo mismo, ¿no? siempre. Yo siempre estoy hablando conmigo. Santiago, enhorabuena, es un gustazo el poderte haber tenido por acá. ¿Algún El libro que nos placer es quieras mío, el recomendar? placer es mío. Gracias, gracias. Santiago, algún libro que quieras recomendar? El más Pues mira, importante, wow, importante. Hay millones de libros importantes. el más, el que más te ha dejado, el que más sé que en diferentes momentos, ¿Relacionado con pero marketing o no? bueno, relacionado con marketing. Mira, no relacionado con marketing, siempre me voy a acordar, bueno, he leído muchísimas obras de teatro, obviamente. Voy Ya, a recomendar una obra de teatro, Calígula, de Albert Camus, okey, ¿vale? okey. Una No obra de teatro. relacionado con marketing. Ese es no relacionado con marketing. Eh, ¿Cómo lo dices? Por favor, repítelo. Se titula Calígula, va sobre el emperador romano Calígula, Ya, ¿vale?
y está escrita por un autor, filósofo, dramaturgo, ensayista, creo que era francés, no estoy seguro, a lo mejor era belga, ¿vale? Pero se llama Albert Camus, escrito Camus, Albert Camus, Ya, cómo no. ¿vale? Ese uno, una obrita de teatro, se lee en una hora, Ya, brutal. La historia de un hombre completamente ido de la cabeza, pero con un deseo brutal. Es la historia de un hombre que tiene un deseo y se frustra porque no lo puede conseguir. Increíble. Un libro relacionado con marketing, no recuerdo ahora el autor, pero vamos, lo van a encontrar, se llama Love Marks, habla sobre marcas bueno, que superan un poco esto de lo que hemos estado hablando al principio, que el no tener relación o no tener conexión con los consumidores. Son marcas a las que amas y las amas no por lo que te venden, sino por cómo te hacen sentir. Love de Marks. Kevin Roberts, ¿no? Correcto. Vale, correcto. Y voy a... otro libro, este ya es un poco más gordo, pero es brutal si quieres entender cómo funciona el cerebro, entender a tus consumidores y entender al ser humano. Y es, ¿cómo se llamaba este autor? Thinking Fast and Slow. Y es de... No recuerdo ahora el autor, se me ha olvidado, pero fue un premio Nobel de Economía. Bueno, que lo busquen. Kahneman. Daniel Kahneman, correcto. Ya, Vale. cómo no. Thinking Fast and Slow. Brutal. Te abre la mente completamente. Este libro es un poco más duro que los otros dos, ¿vale? Pero si hay alguien que nos esté escuchando, viendo, que le interesa el cerebro, entender cómo pensamos, por qué hay decisiones que son fáciles, que se toman rápido, y por qué hay otras cosas a las que les doy mil vueltas, porque hay veces que quiero pensar algo, pero no soy capaz y reacciono de una manera súper rápida, que se lean ese libro. Increíble. Buenísimo, buenísimo. Sí, son libros dedicados a lo que hemos estado hablando. No hay pierde. Vale, Santiago, para nosotros ha sido un gusto el poder haber tenido por acá, el poder haber interpretado algunas ideas que tú nos trasladaste. Y pues enhorabuena, es un gusto, Santiago. Seguro tenemos que hacer ese workshop. Pues cuenta conmigo para lo que quieras, ha sido un placer, fue un placer desde el momento en que te conocí, así que esto es una prolongación de ese éxtasis. Es un puente que estamos forjando entre Guatemala y España. Sin duda, sin duda. Un Vale, placer, Santiago. muchísimas gracias por Un haberme fuerte abrazo invitado. a ti. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Chao, Santiago. chao.